El polvo y la sílice en la industria extractiva de la piedra natural. En el sector de la industria extractiva de la piedra natural, al igual que en otros muchos sectores industriales, podemos encontrar unas determinadas condiciones de trabajo adversas que pueden ser perjudiciales para la salud de los trabajadores expuestos si no se corrigen de una manera eficaz. De manera más concreta, el riesgo ante el polvo y la sílice pueden pasar desapercibidos en algunos casos, motivados por tiempos cortos de exposición, el desconocimiento de su influencia en la salud o simplemente manifestarse el daño con el paso del tiempo, incluso al cabo de varios años tras abandonar el puesto de trabajo. Es importante recordar que el empresario, con la colaboración de los trabajadores, aplicará las medidas que integran el deber general de prevención con arreglo a los siguientes principios: evitar los riesgos, evaluar los riesgos que no se pueden evitar, combatir los riesgos en su origen, adaptar el trabajo a la persona, tener en cuenta la evolución de la técnica, sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro, planificar la prevención, adoptar medidas colectivas antes que individuales y, por último, dar las debidas instrucciones a los trabajadores. Para la determinación del riesgo será necesario conocer la concentración de polvo y sílice libre contenida en la fracción respirable, siendo estas partículas las susceptibles de llegar hasta los alveolos pulmonares y motivar daños para la salud en mayor medida. La evaluación de la exposición se realizará durante toda la jornada laboral por medio de bombas de aspiración personal unidas a los filtros insertados en el interior de ciclones de aspiración. Tras la medición, se analizará por medio de laboratorios acreditados el contenido de polvo y sílice retenido en el filtro y se comparará con los valores límite establecidos para el año en curso. En la actualidad, y si no se cambia en un futuro, deberemos de considerar que el valor límite del polvo es de 3 miligramos por metro cúbico y en el caso de la sílice 0,10 miligramos por metro cúbico. Respecto a la frecuencia, estas mediciones se realizarán con carácter cuatrimestral, aunque es posible medir únicamente una vez al año si se tiene la autorización de la administración competente. Las principales rocas extraídas en España y su porcentaje de sílice son calizas, con un porcentaje inferior al 1%, mármoles, con un porcentaje inferior al 5%, areniscas, con un porcentaje superior habitualmente al 90%, alabastros, con un porcentaje por debajo del 1%, granitos, con un porcentaje inferior al 30%, pizarras, con un porcentaje por debajo del 40%. Los efectos de la exposición prolongada en el tiempo a polvo en general pueden dar lugar a neumoconiosis. Cuando el polvo contiene además sílice, el trabajador expuesto puede contraer silicosis. Además, existen otras enfermedades relacionadas con la exposición a la sílice, como pueden ser tuberculosis, cáncer de pulmón y enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Hasta la fecha no existe un tratamiento eficaz, provocando problemas pulmonares permanentes, por lo que la mejor medida es la prevención del riesgo con medidas de carácter técnico y controles médicos eficaces. La vigilancia de la salud de los trabajadores expuestos al polvo y la sílice se realizará como mínimo anualmente, salvo criterio médico más restrictivo y con carácter obligatorio, aplicando para ello el protocolo de silicosis y otras neumoconiosis publicado por el Ministerio de Sanidad. Principales fuentes de emisión de polvo. Desmonte a causa de movimiento de tierras con bulldozer, pala o retroexcavadora. Perforación de barrenos y voladura. Movimiento y carga de material estéril. Vertido en escombrera. Corte de torta motivado por perforación horizontal y vertical del frente para el cuele de los hilos diamantados en borde y base de banco. Corte con hilo diamantado. Corte con sierra rozadora. Perforación y levantamiento por medio de explosivos. Vuelco de la torta en tareas de creación de cama de tierra por medio de maquinaria móvil, empuje de la torta por medio de pala cargadora, colchones de aire comprimidos y o gatos hidráulicos, calzado de torta una vez volcada, fragmentación de la torta en bloques en relación a perforación con torreta perforadora multimartillos, corte de la torta con sierra rozadora, corte de la torta con hilo diamantado o línea de recorte, rotura de bloques con pinchotes y o cuñas. Laboreo relacionado con movimiento de material estéril,
carga de dumper volquete con pala o retroexcavadora, creación de pistas, accesos o plataformas de trabajo, movimiento de bloques hasta la zona de almacenamiento y carga sobre camión. Otras tareas relacionadas con la actividad: movimiento de maquinaria fija, tránsito de vehículos, mantenimiento de instalaciones y equipos, fragmentación de rocas por medio de martillo. Ante un riesgo conocido, se deben adoptar las medidas preventivas precisas para eliminar el riesgo. Conozcamos ahora diversas medidas preventivas de carácter técnico para tareas concretas. La perforación en cualquiera de sus modalidades deberá realizarse con inyección de agua o con dispositivos de captación de polvo. Cuando se utilice como medida de prevención la captación de polvo, este será recogido y retirado. En los trabajos en los que se utilicen equipos o herramientas de perforación, percusión o corte, estos estarán provistos de las correspondientes medidas de prevención contra el polvo. En caso de arranque con explosivos, el retacado de los barrenos se hará con materiales exentos de sílice libre, evitando aquellos de granulometría muy fina que, como consecuencia de la explosión, se puedan poner en suspensión, originando elevados niveles de polvo. Tanto en las operaciones de carga como en las de transporte, las cabinas de los vehículos, como palas y dúmperes, deberán estar dotadas de aire acondicionado o filtrado. Las galerías, viales, plazas y pistas de rodadura deben mantenerse con un grado de humedad suficiente para evitar la puesta en suspensión del polvo depositado en ellas, utilizando en caso necesario sustancias que consoliden y mantengan la humedad del suelo. Toda maquinaria o instalación susceptible de producir polvo deberá estar dotada de sistemas eficaces de prevención, tales como cerramientos, aspiración de polvo, pulverización, inyección de agua, etc. Por último, recuerda que las medidas preventivas colectivas descritas tendrán siempre prioridad a la mascarilla de protección individual con grado de protección mínimo FPP3. En la prevención, tu salud es lo primero. Recuérdalo.